esa hambre espiritual que solamente se satisface nuestro Señor Jesucristo. El hombre y la mujer no te va a hacer feliz, ¿cierto o falso? Hemos a veces puesto nuestra confianza, ¿verdad?, en la humanidad y nos han fallado, porque el hombre falla, la mujer falla, pero nuestro Señor siempre nos va a llevar a esos lugares de delicado pasto, ¿verdad?, donde Él nos va a dar esperanza, gozo, paz, en medio de cualquier tribulación. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Quien encuentra a Cristo no necesita buscar su satisfacción espiritual en los placeres del mundo, en las cosas materiales o en la religión, porque nosotros no predicamos una religión. La religión son las sectas, son los que te invitan a no abrir tu Biblia, nomás a escuchar lo que dice la palabra, la persona que está, ¿verdad?, enfrente. No, es una relación. Es una relación, es algo continuo. Es como cuando nosotros conocimos a nuestro cónyuge, ¿verdad? No lo conocíamos y queríamos saber todo sobre ellos. ¿Y qué hacíamos? Le dábamos tiempo, ¿verdad? Le poníamos atención. Así es con el Señor, tenemos que darle el tiempo que Él ya nos ha dado a nosotros. Tenemos que de verdad ponerlo en ese lugar que Él se merece, no el hombre y la mujer. No podemos hacer ídolos, hermanos, incluso, ¿verdad?, de las personas que predican y todo eso, porque muchas personas predican muy bonito, pero no quiere decir que están bajo, ¿verdad?, la unción del Señor. Puede ser que nomás puedan tener esa táctica para sacar de la gente lo que ellos necesitan, ¿verdad?, para sus propias cosas materiales, desafortunadamente. Dedica a alimentarse diariamente de Cristo, quien es el único pan que satisface el alma. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Al haber llegado de Besadia, una multitud de judíos llegó también de dicha ciudad en busca de Jesús, pero no lo estaban buscando por lo espiritual, lo estaban buscando por lo material. Él había, ¿verdad?, saciado el hambre, les había milagrosamente dado de comer, y eso es lo que ellos estaban buscando. Y muchas veces nosotros estamos buscando al Señor por el beneficio, no estamos buscándolo en gratitud, no estamos buscando, ¿verdad?, retener esa salvación. No estamos nosotros buscándolo porque queremos hacer su obra, no decimos, voy a servirle al Señor porque yo sé que hay un beneficio. Pues el beneficio ya te lo dio, ya eres salvo. Él, ¿verdad?, ya te dio muchas promesas, y la condición, claro, es ser la voluntad del Señor. Pero no tanto le servimos al Señor por eso, le servimos por amor, porque Él nos amó a nosotros primero. Antes de la fundación del mundo, Él ya te amaba a ti y a mí. Y muchas veces no entendemos eso. Viene el enemigo, planta algo y decimos, ¿será verdad que el Señor se acuerda de mí? ¿Será verdad que el Señor está atento de mí? ¿Es verdad que el Señor pone esos ángeles y me protege en todo tiempo? Claro que es verdad, porque es lo que dice la palabra del Señor. Pero tenemos que ser esas ovejas para el reino de los cielos. Tenemos que ser esas personas que ha decidido obrar para el reino, que ha decidido de verdad crucificarse día tras día para hacer la obra del Señor. Porque el Señor no va a llamar a una persona en rebeldía, hermanos. El Señor va a llamar a una persona que ha decidido disponer su vida para servirle a Él. Que cuando Él lo manda, dice, aquí estoy yo, heme aquí, mándame a mí. Que cuando el Señor le dice, esté dispuesto, no importa lo que el Señor diga, estará dispuesta la persona a servirle y hacer la voluntad del Padre. No sabemos a ciencia cierta dónde fue que lo encontraron el maestro, pero iniciaron una plática en la que él continuó en la sinagoga de Capernaum. El Señor pronunció su gran discurso sobre el pan de vida. Qué precioso es eso. ¿Por qué es tan difícil el ayuno, hermanos? Porque creemos, ¿verdad?, que tenemos que estar constantemente en lo material, dándole al cuerpo, pero ¿qué de lo espiritual? Nunca nos vamos a saciar de lo espiritual. Eso es lo precioso de la palabra, que entre tú más conoces a tu Hacedor, tú más quieres saber, tú más te quieres meter y quieres entender, quieres que el Señor te dé ese discernimiento espiritual, pero solo va a ser a través de, como dice la palabra, ¿verdad?, que no solo del pan vamos a vivir de cada palabra, porque si el Señor dice, ¿verdad?, que
esos demonios van a salir solo con oración y ayuno, yo lo creo. Entonces muchas veces hay batallas que no podemos librar en nuestra humanidad, pero si nosotros nos sometemos a lo que el Señor dice, miraremos la obra del Señor, miraremos el quebrantamiento de esas fortalezas y miraremos que el Señor todavía hace milagros, prodigios y señales en medio de su pueblo. No podemos dudar de la palabra, tenemos que tener plena confianza en Él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículo 51. La afirmación de Cristo de ser algo especial de carácter espiritual señalaba su divinidad. Él ya tenía la plenitud a la diestra del Padre, pero Él vino, se encarnó y se hizo humano. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación, para que pudiéramos nosotros, ¿verdad?, ser perdonados de todos esos pecados. Varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Hechos capítulo 2, versículo 22. Ahí está dando, ¿verdad? Le está dando la afirmación de quién era el Señor. ¿Qué pasó cuando Él estaba ahí, verdad?, con Juan el Bautista? Se abrió el cielo, la paloma, la palabra, ¿verdad? Este es mi Hijo, en que yo he encontrado complacencia. Y no solo era eso, cuando Él empezó y Él hizo, ¿verdad?, todas las maravillas y los milagros, podían ver que el poder del Señor fluía a través de su vida, que de verdad Él daba confirmación de que Él había venido a hacer las obras del Padre aquí en la tierra. Les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan capítulo 8, versículo 28. Gloria a Dios. Nuestras palabras también tienen que ser las palabras del Señor, ¿verdad? Nuestras actitudes tienen que ser, nuestros pensamientos tienen que ser, nuestro corazón tiene que ser conforme al Señor. Y qué difícil es eso en veces, porque la carne no quiere perdonar, la carne no quiere hacer sacrificio, la carne siempre quiere tener la razón. Pero no, eso no fue nuestro Señor. Él perdonaba, Él transformaba los corazones, Él tenía la compasión y la piedad sobre la humanidad. Y nosotros también tenemos que tenerlos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay mucha necesidad que nosotros en veces no miramos y no entendemos. Y no solo de finanzas, no, material, no, espiritual. Hay personas que están por años presos en esas fortalezas, en esos desiertos que nunca han podido salir, pero quizás tú y yo somos la respuesta, que podemos indicarles cómo ellos pueden de verdad buscar de la fuente de vida y salir de esos ríos que han sido estancados, de esos ríos que no han fluido. Necesitamos nosotros de verdad ponernos en la brecha por cada una de esas personas que tienen necesidad de conocer el Maestro verdadero. Dice versículo 26, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Señales, dice la palabra. Los milagros de Cristo le identificaban como el Mesías que había de venir, iniciando el reino prometido. ¿Qué pasó? Estaban bajo, ¿verdad?, la esclavitud del Imperio Romano, y ellos esperaban un rey que los iba a sacar de esa esclavitud física, más no sabían, ¿verdad?, que Él era el Mesías que venía a traer el reino espiritual aquí en la tierra. Algo más precioso que las cosas materiales que podemos tener es las riquezas celestiales que estamos nosotros haciendo. Las riquezas celestiales que nuestros ojos verán si nosotros nos quedamos en el camino con el Señor. No podemos desmayar, no podemos desviarnos, porque es tan fácil desviarnos, hermanos.
Es bien fácil nosotros salirnos del camino del Señor, pero solo el que permanece será salvo, dice la palabra. Solo el que de verdad está fundado sobre la roca y tiene sus raíces como la palmera, será el que irá al frente del Señor. Acordémonos de eso. Cuando estamos pasando en medio de algo que es desagradable, una tribulación, acordémonos que es el final de todo. Que es el final que tú y yo necesitamos, estar en la presencia del Padre, ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros de verdad ponernos en las manos del Señor. Cuando encontraron al Señor el día siguiente de haber sido alimentados milagrosamente con los panes y los peces que Él multiplicó, le preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? Según las apariencias tenían un interés muy particular por Él, pero según nuestro Señor Jesucristo dice en la palabra, ¿verdad?, que su interés era mezquino, era por lo material, por el sustento. El Señor le dijo que la razón por la cual le buscaban era no tanto por la doctrina que Él les estaba predicando, sino porque habían sido alimentados de forma gratuita. Muchas veces así pasa, hermanos, hacemos eventos en las iglesias, ¿verdad? Y la gente viene por el pan para saciarse materialmente, pero no quieren conocer el pan espiritual, no quieren de verdad conocer al Señor. Lo penoso del caso era que los judíos se habían puesto de acuerdo con coronar a nuestro Señor como el Rey, para que de esa manera les iba a proveer el alimento diario sin tener que esforzarse por Él. Ellos, ¿verdad?, pensaban fácilmente, Él había multiplicado la comida y lo podía hacer de vuelta y de vuelta, le iban a poner como el Rey sobre ellos para que no tenían que trabajar. Pero la palabra nos dice que tenemos que trabajar por el pan cada día, ¿verdad? Dice: porque aún estando con vosotros, os denunciamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Muchas veces la gente vino donde Jesús por motivos de conveniencia. Por ejemplo, el hombre que se le acercó y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Lucas capítulo 12, versículo 13. Muchas buscan en la fe cristiana únicamente beneficios materiales y temporales, por egoísmo, porque somos egoístas, ¿verdad? Decimos: Señor, dame un trabajo y yo te voy a ser fiel. Le da el trabajo y nos regresan. Dame una casa, ¿verdad? Y yo voy a abrir tu casa, mi casa para ser para ti. Y muchas veces no se hace la obra. Entonces dice la palabra: mejor no decir nada, no prometer si nosotros no vamos a cumplir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando tú prometes algo para el reino de los cielos, sea a través de un ministerio o un ministro, como tú lo sientas en ese momento, tú no se lo estás prometiendo a la persona, tú se lo estás prometiendo al Señor, porque eso es para el Señor, ¿verdad? Tú estás poniendo esa esperanza, es para el Señor, y después cuando no cumplimos, ¿a quién le fallamos? Al Señor, no le fallamos a nadie más, y nos estancamos nosotros mismos porque no podemos hacer las cosas como quizás hubiéramos querido, y en veces no lo hacemos ciertamente porque ya no tenemos el tiempo, la voluntad para hacerlo. Algo ha cambiado en nuestro interior, el enemigo nos ha venido, nos ha atacado, nos ha dicho que no podemos, que no valemos nada, ¿verdad? Que cómo vas a ser tú levantado después de tantos pecados, tantas cosas, pero acordémonos eso, el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira que te quiere derrumbar a ti y a mí, porque ya Él no puede ser salvo. Y Él te quiere quitar, como dice el pastor, ese boleto, para poder bordar, ¿verdad?, el avión de la salvación. La fe cristiana no nos prohíbe buscar en cierto grado nuestra propia felicidad y hacerlo en forma lícita. Pero cuando este es el único o más sobresaliente motivo, es evidente que nunca hemos buscado a Dios correctamente. Siempre lo digo, en medio de la abundancia es muy fácil alabar y glorificar y exaltar su santo nombre. Pero en medio de la escasez, ahí es cuando de verdad nosotros podemos ver dónde están nuestras raíces y dónde está fundada nuestra fe. Era lo material, lo que tenías, era la casa que el Señor te había proveído, era en el trabajo que quizás Él te había dado un puesto más grande, más alto,
¿O de verdad era tu confianza puesta en el Señor, que no importa lo que venga, tú seguirás alabando, glorificando, exaltando su santo nombre y seguirás trabajando por la obra? Eso es lo más precioso, que sigamos avanzando en la obra del Señor Jesucristo. Muchas formas de hacerlo, pero la forma más bonita, hermanos, es de verdad rendir nuestra vida en obediencia al Señor. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Señor les exhorta a que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida a vida eterna permanece. ¿Verdad? Las cosas celestiales son lo más importante. Dice el Señor que no debemos de afanarnos por el siguiente día. Mañana no sabemos qué va a pasar, no sabemos incluso si vamos a levantarnos, si vamos a tener vida. Cada día tiene su propio afán, y seguramente lo que te estaba perturbando hace una semana quizás ya ni te acuerdas. Ya ha pasado esa prueba, ya has pasado ese examen, ya has pasado ese desierto. Quizás estás en un nuevo desierto, y gloria a Dios por eso, porque todo lo puedes superar en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo hemos de verdad superado, solo a través de lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque acordémonos cuando nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, qué clase de vida teníamos. Una sin esperanza, ¿verdad? Una vida que no sabíamos para qué habíamos sido nosotros creados, no conocíamos nuestro propósito, pero ahora en el Señor conocemos que el propósito es grande. Es sembrar esa semilla donde sea que nosotros vayamos, es ser de verdad ese testimonio viviente de quién es el Señor. Es de verdad nosotros poder ser la luz en medio de las tinieblas. Es que nosotros tenemos un privilegio tan grande que ni le fue dado a los ángeles, sino a la humanidad, que nosotros representáramos a Cristo como sus hijos y que nosotros pudiéramos decir y hablar el Evangelio. Eso es precioso. Quizás tú y yo no entendemos eso, pero el Señor nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. Nos ha mandado difundir el Evangelio. Nos ha mandado a de verdad ser esos atalayas en estos tiempos donde hay más oscuridad. Hermano, nada más tenemos que ver las noticias y saber que este mundo se está perdiendo más cada día. Cada vez que yo miro la noticia, yo solo digo, Dios, tu venida es pronto, porque hay muchas cosas que están pasando, que tienen que pasar incluso para que tú puedas venir por tu pueblo. Estas palabras no son una invitación a la indolencia o a pensar que uno puede esperar que Dios le supla sus necesidades materiales sin que tenga que trabajar. Lo que el Señor está diciendo es que el alimento espiritual debe ser buscado con mayor anhelo que el material. No nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo capítulo 6, versículo 22. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. La preocupación de los judíos como buenos religiosos, ¿verdad? Porque ellos estaban buscando los beneficios, no estaban buscando tener una relación íntima con el Señor, que están acostumbrados a querer imponer su propia justicia por medio de lo que querían, según ellos, hacer algo. El Señor les respondió que lo que tenían que hacer era creer en el que había sido enviado de Dios, en Él. Era tan simple. Él les decía, yo y mi Padre uno somos. Y ellos decían, blasfemia. No, ¿cómo puede ser eso? Antes de Moisés, antes de los profetas estaba yo, ¿verdad? Decía, ¿y cómo es eso? Si Moisés conocimos, si X conocimos, pero a ti no sabemos quién sos. Eres un desconocido. Ellos no podían captar las cosas espirituales porque siempre estaban viendo las cosas terrenales. No podían ellos quitar, ¿verdad? Su mirada, como dice la palabra, miraban el pecado de los demás, pero no miraban el pecado mayor que había en ellos en todo tiempo.
Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. La pregunta de los judíos revela lo que es la mentalidad humana respecto a la salvación. Hacer algo por sentirse merecedor del favor divino. No hay nada que tú y yo podemos hacer que nos va a ganar, ¿verdad?, el favor del Señor. Inmerecido es por gracia, es por fe. Hemos sido salvos porque el Señor es el plan redentor para la humanidad, no por lo que tú y yo hacemos, pero en gratitud nosotros le servimos al Señor. ¿Cuánto de tu día de verdad tú le das al Señor? Examinémonos, ¿verdad? Solo, eso no es una respuesta, es para que nosotros podamos mirar. Porque podemos engañarnos nosotros mismos y pensar que le estamos dando mucho tiempo al Señor, pero yo te puedo asegurar que hay más tiempo todavía que tú le puedes dedicar al Padre. En diferentes formas. En diferentes formas tú puedes darle todavía más tiempo al Señor. Porque yo te puedo decir que cuando tú le rindes al Padre, el día te va a rendir más a ti. Él va a alargar las cosas. No sé cómo lo hace, pero el Señor de verdad nos da mucho más que necesitamos en todos los sentidos. Cosas que en nuestra humanidad nosotros no podemos conocer. Por ejemplo, cierta persona le dijo al Señor, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo capítulo 19, versículo 16. El apóstol Pablo desarrolla en su carta a los romanos, él afirma que la ley reclama obras a fin de que la persona sea salva, mientras que por la gracia en Cristo Jesús reclama la fe, solo por la gracia del Señor. Precisamente la religión es todo aquello que el ser humano hace para tratar de ganarse el favor de la deidad de nuestro Señor, mientras que la fe es lo que Dios brinda gratuitamente para que la persona sea salva. No por obras para que nadie se gloriese, ¿verdad? Para que diga, no, yo me gané esa entrada al cielo. No, es que nunca vamos a poder ser nosotros los suficientes. Y hermanos, ¿cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántos días decimos, mañana, Padre, será diferente? Mañana me voy a meter más en tu palabra. Mañana voy a orar más, mañana te adoraré más, mañana buscaré más de tu presencia, mañana me levantaré más temprano para estar contigo, mañana te buscaré en la madrugada, mañana estaré yo ministrando, mañana, mañana y mañana. Y la mañana nunca llega, porque fallamos. No podemos en nuestra humanidad hacer todo, pero cada día tenemos que tratar de hacer un poquito más para el reino de los cielos. Acercarnos más. Saben, hermanos, ahorita que podemos nosotros todavía acercarnos a Él, porque vendrán tiempos más difíciles, cuando de verdad nuestra fe va a ser probada, y ahí se va a ver quién de verdad se va a estar firme ante la presencia del Padre. Estoy hablando también que tú no sabes, yo no sé si estaremos aquí en la tribulación. Nuestra esperanza es que nos vamos a ir con el Señor, pero la realidad es que solo el Señor sabe. Y solo tú también sabes cómo está tu relación con Él. Y qué será en ese tiempo que te van a decir, si tú niegas al Señor, tú puedes vivir, pero si tú no lo niegas, vas a morir. ¿Estarás tú y yo preparados para poder de verdad afirmar esas cosas y hacer el sacrificio último para no negarlo a Él y poder llegar a su presencia? Eso es algo difícil de verdad de poder contestarlo, porque muchas veces decimos, si yo estuviera en esta posición, yo hiciera cierta cosa, pero la realidad es que hasta estemos en esa posición, no sabemos lo que vamos a hacer nosotros, no sabemos qué es la fe que de verdad nosotros estamos proclamando, si de verdad se va a manifestar en ese momento, para mantenernos en la posición como un hijo o hija de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Maná significa, ¿qué es esto? Según Éxodo capítulo 16, versículo 31, era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. El pueblo de Israel fue alimentado con él durante toda su peregrinación por el desierto, 40 años, y nunca le falló el sustento.
¿Era porque ellos eran fieles con el Señor? No, era porque el Señor era fiel con ellos. Porque ellos eran un pueblo rebelde, un pueblo, ¿verdad?, que hasta Moisés, el hombre que Dios había puesto sobre ellos, hasta a él lo hicieron pecar en su humanidad. Un hombre que cuando el Señor quería, ¿verdad?, ya exterminarlos, que dijo, no, no, Señor, no lo hagas. Te ruego, te pido, ¿verdad?, que no lo hagas. Y el Señor tuvo misericordia de él. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha enseñado misericordia a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos podido ver su fidelidad? Incluso cuando nos hemos mantenido fieles a Él. Cuando quizás le hemos prometido algo al Señor y no hemos cumplido. Pero el Señor nos ha perdonado. Y el Señor nos ha dado otra oportunidad. Siempre hay que tratar nosotros, ¿verdad?, de hacer lo mejor para tener esa relación con el Señor como Él nos ha mandado. Consagrarnos para su reino. Sé santos porque yo soy santo, ¿verdad? Él es santo, 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 3 veces santo. Tenemos que entender eso. Y nosotros, si estamos en la inmundicia, si estamos, ¿verdad?, en los pecados, vamos a llegar a la presencia del Señor. No vamos a poder. Por eso hay que esforzarnos y ser valientes. Por eso dice, ¿verdad?, en Cristo todo lo puedo. Porque Él te va a ayudar a quebrantar todas esas cosas que el enemigo ha venido a poner en ti. Que Él ha venido a sembrar en ti. Cosas que nunca hubiéramos de haber caído en ese pecado, pero en nuestra humanidad lo hicimos. Y en veces hasta cuando conocemos a Cristo todavía estamos siguiendo en las mismas cosas, pero el Señor nos puede ayudar a hacer la obra correcta. Las preguntas que se encuentran en el versículo son desconcertantes. Los judíos que estaban interrogando al Señor eran precisamente los que habían venido de Bethsaida, los cuales indudablemente habían presenciado la multiplicación de los panes y los peces. ¿Saben que eso era lo maravilloso de la humanidad? Y no en un buen sentido. Que estaban con el Señor cuando estaba la bendición, pero cuando no les gustaba lo que el Señor estaba hablando, se tornaban en contra de Él. Entonces ahora, ¿por qué nosotros nos sorprendemos? Hay personas que tú y yo vamos a invertir el tiempo. Vamos a invertir, ¿verdad?, quizás en oración, vamos a invertir para que ellos puedan tener una relación cercana con el Señor. Y después nos dan la espalda. Después quizás, ¿verdad?, ven calumnias de nosotros. Después ellos se van diciendo cosas de nosotros que no son verdaderas. Pero si es que le pasó al Señor Jesucristo, al que era perfecto, al que no tenía mancha, que no tenía pecado. Claro que nos va a pasar a nosotros también. Por eso el Señor dice, perdona para ser perdonado. Ora por ellos, no nos maldigas. Porque si nosotros, ¿verdad?, solo queremos a los que nos aman a nosotros, somos como los impíos. Porque hasta ellos, ¿verdad?, aman a las personas que los aman a ellos también. Además, además de este milagro, sabían que el Señor había sanado al paralítico en el estanque de Bethesda y que había transformado el agua en vino, ¿verdad?, en Caná de Galilea, en la boda, ¿verdad? Él había transformado. Ese era el primer milagro de nuestro Señor. Y ellos todavía pedían señales. Lo he visto, que el Señor hace un milagro y la persona no lo cree, duda de lo que el Señor hace. Porque somos, que dice, ¿verdad?, generación de víboras, que siempre están pidiendo señales, siempre están pidiendo ver algo. No es por fe que caminamos, aunque nuestros ojos terrenales no lo pueden ver, nuestros ojos espirituales tienen que captarlo. Yo digo, Señor, gracias, porque ese milagro tú lo has hecho. Gracias, Padre, por esa sanidad. Gracias, Padre, porque tú has transformado ese corazón. Gracias, Padre, porque antemano, aunque no lo he mirado, tú ya lo estás haciendo conforme tu voluntad. Esa de verdad es la fe, la esperanza de lo que va a pasar, de lo que el Señor puede hacer. Lo imposible, lo que tú y yo no podemos hacer, el Señor sí lo puede hacer. Puede tocar los corazones, puede abrir esos lugares que han sido estancados, puede abrir esa fuente sobre tu vida y puede darte a ti esa sanidad que tú tanto has esperado. Puedes tú ser liberado de esa cautividad, de ser presos de esos pecados, reconocer que es nomás el Señor que puede hacer
la obra? ¿Por qué nos rendimos al pie del Maestro? Porque es el único lugar donde nosotros podemos encontrar la plenitud. Podemos nosotros de verdad tocar, estar en la presencia del Señor. Todavía en tiempos de Pablo, los judíos seguían pidiendo señales para creer en el Evangelio, porque los judíos piden señales y los griegos os buscan sabiduría. 1 Corintios capítulo 1 versículo 22. El deseo de los judíos de presenciar milagros es muy ilustrativo de lo que pasa en la naturaleza humana, de provista de la gracia de Dios. Los mundanos miran un milagro y dicen que es suerte. Dicen, ¿verdad?, que es casualidad. Tú y yo sabemos que es la mano del Señor. Tú y yo sabemos que el Señor es el que obró. El Señor es el que preservó sus vidas. Aunque ellos no lo reconozcan, el Señor es el que ha hecho todas las cosas. El ser humano tiene la tendencia a ser atraído por lo espectacular, lo sensacional, aquello que desafía las leyes y los órdenes naturales. Claro, todos queremos ver esos milagros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto aquí milagros nosotros en este lugar? Yo le estaba comentando, ¿verdad?, a mi tío que una vez vino el hermano Palau y estaba, ¿verdad?, alargando el Señor los pies y él me dijo, pare, porque ya está muy larga, que se regrese. Pero es la manifestación del Señor, el milagro enfrente de nuestros ojos, ¿verdad? Como el Señor es tan maravilloso que nos deja mirar esas cosas. Esas son cosas, misterios que nosotros no podemos entender. Cómo el Señor puede sanar en un momento, en un instante, lo que los médicos no pueden hacer. El Señor lo puede hacer por ti y por mí. La última palabra no lo tiene el hombre, la última palabra lo tiene el Señor de señores y el Rey de reyes. Acuérdate de eso, ¿ok? Yo sé por qué te lo digo. Porque en veces parece que la puerta se ha cerrado completamente, pero el Señor te dice, solo porque estoy abriendo la puerta correcta, porque estoy abriendo la puerta que yo ya tengo preparada para ti. El Señor no nos va a dar más de lo que nosotros podemos sobrellevar. Y no estoy hablando solo de cargas, estoy hablando de finanzas también. Porque qué tal que el Señor te dote de finanzas, pero se pierda tu alma, te pierdas del camino. Entonces el Señor no está haciendo una voluntad buena, ¿verdad? Y fuera nomás la voluntad de nosotros. Pensamos que las riquezas es lo mejor, la riqueza material, que fuéramos felices y pudiéramos comprar cualquier cosa en el mundo. Pero eso es mentira del diablo, porque eso no te va a traer felicidad, te puede llevar a la perdición, te puede llevar a tener muchas enemistades, personas que quizás van solo a buscarte a ti por un beneficio. Por eso nosotros también no podemos solo buscar al Señor por los beneficios, tenemos que buscarlos con un corazón agradecido y hacer esos frutos de arrepentimiento, esos frutos de obediencia, esos frutos de agradecimiento al Señor. Qué precioso es eso, ser tan agradecidos con el Señor que disponemos de nuestra vida para solo hacer la voluntad de Él, porque eso es lo que hizo el Hijo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y tú y yo somos hijos e hijas y tenemos también que hacer la voluntad de nuestro Señor que está en el cielo.